ha metido. Estamos ya con Agustín Rossi. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Bueno, gracias Gustavo, por venir. Cuando la política se distrae en otras cosas, la ganan otros poderes, está claro. Sí, Me pero parece, es ¿no? una victoria a lo pirro, porque yo creo que claramente se la van a poner de sombrero. A mi criterio, sobre todo porque está claro, como dice Gil Domínguez, que la Corte tiene la facultad constitucional de Sí, declarar una obvio. ley inconstitucional. Lo que no tiene es esta cosa de apurar. reponer una ley que estaba derogada. Porque no hay tres o cuatro estadios de una ley. O la ley está vigente o está derogada. Exacto. Digamos. Claro. Y mientras durante estos 15 años estuvo vigente la reforma del 2006, estuvo derogada la ley del 2000. La ley del 97/98. Entonces, claramente, por eso, el voto, el más vivo de todos los cuatro que están ahí, que es Lorenzetti, es el que hace el voto en disidencia. Que recordás vos, Gustavo, fue el mismo que hizo el voto en disidencia con el 2x1. Exacto. Con el 2x1, Exacto. Lorenzetti votó en disidencia en ese momento. Entonces, Lorenzetti apoya la declaración de inconstitucionalidad de la ley, que nosotros la podemos criticar por la barbaridad que significa 15 años después. 15 años después, y la ley estuvo vigente en el Consejo de la Magistratura durante además, presidentes distintos, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Y nadie... Pero aparte Macri, recién lo veíamos, y lo puso el ministro Soria, mandando un proyecto de ley que no contemplaba, muy similar al que ahora... Nadie va a contemplar Claro. nadie de la política va a contemplar que el presidente de la Corte presida el Consejo de la Magistratura. Sí, bueno, no, Juntos por el Cambio salió a apoyar. Bueno, pero salen a apoyar porque se equivocan en términos políticos, porque claramente es así. Y el otro tema es el tema de los tiempos, porque recordemos, reforma del 94, primera ley constitutiva del Consejo de la Magistratura, 97. 3 años pasaron, porque en el 94 los constituyentes no se pusieron de acuerdo de cómo tenía que ser el Consejo, entonces le delegaron para que el Congreso en una ley especial haga 3 años pasaron. Sí, claro. 3 años. Después tuvimos la reforma del 2006. 15 años tardó el Poder Judicial para declarar la constitucionalidad. Cerca de 1.500 días estuvo en manos de la Corte Suprema de Justicia declararla. Y le da 10020 días al Congreso. No, es una locura. ¿Y El juega la Congreso política ahora? El Congreso cumple parcialmente, porque no es que el Congreso no cumplió. El Poder Ejecutivo mandó la ley, un proyecto de ley. El Senado lo aprobó y ahora lo tiene que tratar. Exacto. Entonces, lo más lógico y lo más razonable, en lugar de andar pateando puertas, en lugar de meterse por la ventana al Consejo de la Magistratura, hubiese sido que la Corte diga, bueno, hay una clara y manifiesta voluntad del Congreso de tratar una nueva ley, esperemos 60 días más, 90 días más para que la ley se trate. ¿Jugó la política? Ahora me lo responde. Estamos con Agustín Rossi, ministro sin cartera, se puede decir, este gobierno. El que más defiende más al gobierno que otros ministros. Ya volvemos, enseguidita. Seguimos esta noche en Minuto 1 analizando toda la coyuntura. Recién hablábamos con el doctor Gil Domínguez, que planteaba claramente dónde está el conflicto de poder y cómo la Corte está incumpliendo algo que la propia Corte propiciaba siempre, que era diálogo. Y acá Agustín Rossi dice, se la va a poner de sombrero. Y porque persistir en esto es casi una actitud al borde de lo Pero además yo veía lo que vemos todos, digamos, ¿no? Todas las encuestas indican de que la Corte y el Poder Judicial no tiene confianza, no tiene la confianza de los argentinos, está altamente desprestigiada. Y este hecho la va a desprestigiar más, porque independientemente de cualquier consideración, cualquier argentino va a decir, Rosati no se quedó solamente con ser presidente de la Corte, sino que además quiere ser presidente del Consejo de la Magistratura. Y para eso entran generando un conflicto con otros poderes, porque yo escuchaba hoy que decían conflicto de poderes. Hay que decir, el conflicto de poderes lo genera la Corte. La Corte, lo dijo Gil Domínguez, correcto. La Corte claramente asume funciones claramente legislativas que no puede asumir. Y lo cierto es que pareciese que después hay otro debate, digamos, ¿no? Que es, ¿la Corte debe presidir el Consejo de la Magistratura o no? Yo creo que el Consejo de la Magistratura, que fue introducido en la reforma del 94, que tenía claramente las intenciones de darle un perfil técnico a la selección de los jueces y al juzgamiento de la conducta de los jueces, también generó efectos negativos, que fue
aumentar el carácter endogámico del Poder Judicial. La presencia de la Corte, presidiendo el Consejo de la Magistratura, fortalece esto. Obvio. Entonces, claramente tenemos que hacer un Consejo de la Magistratura que cumpla con lo que dijo la Corte, que incorpore esta cuestión de la constitucionalidad, que del fallo de la Corte, pero que claramente prescinda de que la presidencia esté en manos de la Corte Suprema de Justicia. Bien. Agustín, usted era uno de los que reclamaba acción al gobierno, al ministro de Economía frente a una inflación creciente, y lo que ayer anunció el gobierno, lejos está de aquellos que incluso dentro del frente de todo decían es ajustador el ministro Guzmán. Ayer se ha puesto en marcha una redistribución interesante, sumado a este proyecto, ¿no? Lo de ayer es muy importante. A mi criterio, lo de ayer es muy importante por varios aspectos. Primero, porque lo que hay que decir claramente, que las paritarias protegen al trabajador que está registrado. Una actualización de las paritarias, un adelanto de las paritarias, paritarias con cláusula gatillo, protege al trabajador registrado. Pero la Argentina tiene un 40% de trabajadores en situación de informalidad. Y esos trabajadores el año pasado perdieron entre 12 y 14 puntos con respecto a la inflación. Entonces, y este año iban a seguir perdiendo con respecto a la inflación. Y esta decisión del presidente y del ministro de Economía va claramente en el sentido de reparar a ellos, que son los que no están protegidos porque no tienen convenios colectivos, no tienen convenios colectivos de trabajo, y además incorpora a los monotributistas de la categoría más baja, la categoría A y la categoría B, que también el monotributista es alguien que está ahí, que no tiene vacaciones pagas, no tiene aguinaldo, no tiene absolutamente ninguno de los derechos que tienen claramente los trabajadores registrados. Y lo otro, Gustavo, que es importante destacar, es que muchos decían que el acuerdo con el fondo le iba a quitar potestades de política económica, que la Argentina iba a quedarse sin posibilidades de decisiones soberanas de política económica. Claramente esto quedó demostrado que el gobierno puede llevar adelante política económica, que decidió tomar una decisión de una política económica claramente expansiva, porque es introducir entre 1.500 y 2.000 millones de dólares claramente a la economía argentina y reparatoria de aquellos sectores que más sufren. Entonces me parece que ayer fue una muy buena noticia. Otro dato que vale la pena porque desde afuera siempre nos dicen, bueno, están todos peleados. Ayer la representación política que estaba en el Salón Blanco acompañando al presidente y al ministro de Economía en este anuncio, era la totalidad del frente, la totalidad del frente de todos. Entonces me parece que eso también es un dato político de importancia porque, bueno, es cierto que tenemos diferencias, pero también podemos encontrar caminos comunes y coincidencias como para poder seguir trabajando juntos. Totalmente. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué opinión tenés respecto del proyecto de renta inesperada y del posicionamiento de Juntos por el Cambio, que rápidamente salió a decir, bueno, va a ser inconstitucional, son más impuestos y demás? No sé, pero me opongo, digamos, ¿no? No conozco, pero me Eso opongo. lo dijeron. ¿De qué se trata? No sé de qué se trata, Todavía pero no nos dijeron. No, la verdad que es una vergüenza tener una oposición política que antes de conocer una iniciativa parlamentaria que tiene que ir claramente al Congreso, me parece que es una vergüenza que se hayan adelantado una oposición. Bueno, hay que decir las cosas como son. Cambiemos está a la derecha del Fondo Monetario, que es decir mucho. Está a la derecha del fondo, porque el Fondo Monetario aconseja a los países que aquellas empresas que tengan renta inesperada, producto de de un hecho absolutamente inesperado, como es la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania. Aumentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y otras reformas para modernizar de la fiscalidad de las empresas son posibles vías. Estas últimas podrían incluir aumentos temporales del impuesto de sociedad de la renta de las empresas. Entonces me parece que es absolutamente razonable y yo creo que es un debate que tenemos seriamente posibilidades de ganarlo en el Congreso de la Nación, porque es un debate que bien presentado y como dijo el presidente, el ministro dijo que no va a consultar, pero va a reunirse con las cámaras empresariales, un debate que va a ir adquiriendo volumen positivo. Claro. En la medida que nosotros sepamos defenderlo adecuadamente, porque además el ministro, al hacer el anuncio, ¿qué está diciendo? Bueno, lo que recaudemos con esto también me va a servir para financiar esto que ya estoy dando, independientemente de que esto se apruebe o no. Entonces me parece que claramente es un momento, un acto muy claro de redistribución del ingreso en la Argentina, y estamos hablando de esto que acabo de decir, estamos hablando de renta inesperada.
y de un porcentaje de esa renta Caído del inesperada. cielo le llama, caído del cielo le llama la vicepresidenta del gobierno español, que van por la misma senda. Pero todos los países, lo que pasa que acá en Cambiemos tiene claramente la oposición de oponerse por oponerse sin reconocer la situación que vive el mundo y la situación que vive la Argentina. Entonces, en este marco, me parece que fue una muy buena iniciativa del gobierno. Agustín, como siempre, muchas gracias. No, muchas Ministro gracias sin cartera, pero está cómodo, ¿no? Sí, estoy muy contento. Defendiendo al gobierno además. Gracias, Bueno, muchas Agustín. gracias, adiós. Muchas gracias.